mundo nos ha enseñado a ir en contra de este concepto sin darnos cuenta. A través de las automatizaciones y de inteligencia artificial, cómo pueden montar un negocio que les entregue 20 horas libres todos los días para hacer lo que más les apasiona. No hay nadie en el mundo del emprendimiento, las empresas, que esté hablando sobre cómo un negocio debe priorizar a la familia. Lo que hacen las personas es que suelen esforzarse y suelen trabajar mucho a cambio de poco dinero. Pues uno hasta se ve más guapo con dinero, ¿no? Yo creo que Dios nos quiere rico. La persona en la que tú te tienes que convertir para que el negocio funcione. Esos mentores, ahorrar es para pobres. Que para poder transformar a otras personas, primero debes transformarte tú. Yo no conozco a nadie que se haya vuelto millonario en YouTube todo el tiempo. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No te creas. Hola, ¿qué tal, familia X? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos a este nuevo podcast de la familia X, donde vamos a revelar conceptos sumamente interesantes, pero estoy con el máster de la familia X, Luis X Torres. Hermano, ¿cómo estás? Contentísimo de estar acá, siempre con esas presentaciones extraordinarias que yo nada más estoy pensando a ver qué vas a decir. Pero feliz de estar en este primer episodio de nuestro podcast remasterizado, porque ya teníamos algunas cosas por ahí, pero contentísimo de estar acá, hermano. Genial, oye, y vienen cosas extraordinarias, ¿no? Como lo de 20H. ¿Cómo ves, hermano? Me encanta. A mí me encanta porque pocas personas entienden lo que es ese concepto. Muchos se quedan pensando, oye, ¿qué es eso de 20H? ¿A qué te refieres con esos conceptos? ¿De qué estás hablando? Y entonces poca gente entiende, porque además el mundo nos ha enseñado a ir en contra de este concepto sin darnos cuenta. Y entonces ya lo vamos a estar platicando un poquito más en el podcast, pero básicamente 20H es nuestro nuevo movimiento, que significa 20 horas libres. Y en todo ese movimiento, la realidad es que vamos a enseñar a la gente cómo, a través de las automatizaciones y de la inteligencia artificial, cómo pueden montar un negocio que les entregue 20 horas libres todos los días para hacer lo que más les apasiona. Me encanta, oye, y también hay algo bien interesante en este movimiento que se llama Family First. ¿Pero qué es eso, hermano? Sí, a mí me encanta todo el tema de Family First porque, otra vez, otro concepto. A mí siempre me gusta decir, hermano, que no hay nadie en el mundo del emprendimiento, las empresas, que esté hablando sobre cómo un negocio debe priorizar a la familia. Y entonces el concepto Family First es un concepto, es un modelo en el que hemos creado toda una filosofía en donde le enseñamos a las personas, gracias a los negocios por internet, cómo construir un negocio que priorice a la familia, que anteponga a la familia, porque solemos estar acostumbrados a que los negocios provoquen un divorcio, provoquen lejanía con los hijos, provoquen incluso enfermedades en el emprendedor. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A construir todo un nuevo sistema de pensamiento que transmita cómo podemos construir negocios que prioricen la familia. Buenísimo. Oye, hermano, fíjate que hemos recopilado algunas preguntas de nuestra comunidad y quiero empezar con estas preguntas bien interesantes. La primera es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No te creas. Vamos a empezar con la primera que dice, oye, Luis, ¿qué crees que necesitan entender las personas sobre cómo el dinero puede ser más que una herramienta, sino una puerta hacia la libertad de tiempo y paz mental? Lo primero que tenemos que hacer es empezar por resignificar. Las personas suelen asociar o suelen vincular el dinero con el esfuerzo, o suelen vincular el dinero con el tiempo. Entonces lo que hacen las personas es que suelen esforzarse y suelen trabajar mucho a cambio de poco dinero. Y además suelen dedicarle muchísima energía, mucho tiempo, mucho espacio, y eso provoca que las relaciones sentimentales que tienen con su esposa o con su esposo, con sus hijos, incluso con ellos mismos, se empiezan a ver afectados. Y entonces lo único que ocurre con eso es que sí, construimos negocios que generan dinero, pero luego no tenemos paz, no tenemos libertad, no tenemos gozo y muchas veces estamos hasta enfermos. Entonces, tocando madera, ¿no? Estamos acá tocando madera. Sí. Oye, hermano, y eso del dinero, pues uno hasta se ve más guapo con dinero, ¿no? No, uno no nada más se ve más guapo, parece un sex symbol, hermano. Buenísimo. Pero sí, así es. Buenísimo. Oye, otra pregunta dice, ¿cuál es el primer paso que alguien debería tomar si ya no quiere depender de un jefe para ser financieramente libre? Es decir, correr a la chingada al jefe, ¿no? La típica frase, despedir a mi jefe, ¿no? Ándale. Déjame regresar un poquito porque me faltó agregar algo en el punto anterior y yo creo que a la gente, a la comunidad le va a hacer mucho bien. Entonces lo que tenemos que hacer es desvincular el tiempo del dinero y el esfuerzo del dinero. Entonces si empezamos a desvincularlo, podemos entonces convertir el dinero en un instrumento que ahora provoque que nuestra familia esté mucho más contenta y feliz. Y si ellos están bien, vamos a estar bien nosotros. Y eso justamente me lleva al salto de la pregunta que me haces.
Y esa pregunta es, ¿cómo podemos hacer para despedir a nuestro jefe? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer para poderlo mandar ya sabes a dónde? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener confianza en nosotros. Tener confianza. Porque cuando tú dudas y no tienes una certeza total y absoluta, entonces llegan los miedos. Y si hay miedos, al dinero no le gusta el miedo. De hecho, al dinero le gusta la confianza y le gusta la velocidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que tienen que hacer es tener confianza. Y lo segundo que deben hacer es un plan en donde se corran riesgos calculados. Buenísimo, buenísimo. Oye, otra pregunta que acá tenemos. Dice, ¿por qué dices que Family Freeze es mucho más que solo ganar dinero? ¿Cuál es la verdadera transformación que genera en las personas este movimiento? Bien, lo que ocurre es que hay una población en Japón que se llama Okinawa. Yo soy una persona que quiere vivir más de 100 años, pero con un buen estado de salud. Y entonces se hizo una investigación porque en ese lugar las personas viven en un promedio de 100 años o incluso más. Y se descubrió que lo que hace diferente a ellos no es ganar más dinero, no es tener negocios exitosos, es tener relaciones abundantes. Y entonces, ¿qué podemos determinar de ahí? Que el dinero es muy importante. Sin embargo, las relaciones que puedas tener con la gente que te ama, con la gente cercana a ti, va a determinar en gran medida la calidad de vida que tú tengas. Entonces, Family First, claro que tiene que ver con generar ingresos, con generar dinero. Sin embargo, es un dinero que vamos a utilizar para priorizar a la familia. Y ahí es donde, y aquí me detengo un segundo porque es importante, es acá donde 20H es importante. 20H, el movimiento 20 horas libres. ¿Por qué? Porque muchas personas hablan de la tan anhelada libertad financiera, libertad de tiempo, toda la gente está hablando de eso, pero nadie te dice cómo. Y entonces, nosotros hemos detectado con nuestros negocios que compartimos, con los negocios que tienen nuestros alumnos, que un negocio de comercio electrónico, donde puedas vender un producto desde la punta de Tijuana hasta la punta de Cancún sin salir de casa, gracias a las automatizaciones, inteligencia artificial y marketplaces, junto con un buen producto y un proveedor, provocan que tengas un negocio que genere ingresos importantes y te permita tener 20 horas libres para pasarlos con la gente que amas. Oye, una pregunta bien interesante. ¿Cuál es el error más grande que la mayoría de las personas cometen cuando intentan hacer que su dinero rinda más? Bien, yo creo que uno de los errores que las personas cometen, primero, es no tener claridad, no tener un plan de acción de qué es lo que va a pasar con tu dinero. Aquí voy a meter temas espirituales porque tú bien sabes que nosotros entrenamos en 4 pilares, que es la parte de comercio electrónico para ganar dinero, la parte de la mentalidad, la parte del tema de la espiritualidad y el tema de las finanzas. Yo creo que todo va muy ligado. Pienso, y siempre lo digo, yo creo que Dios nos quiere ricos. O sea, yo creo que Dios te quiere rico. Sin embargo, no te va a mandar 1 millón si no sabes gestionar un peso. Y entonces, yo creo que el principal error es primero eso, no tener un plan de acción que te permite entender qué tienes que hacer con cada peso que vas ganando. Y en el país en el que vivimos, normalmente pueden salir muchos y brincar. Y no en nuestro país, en Latinoamérica en general. Brincar y decir, pero es que si están ganando muy poco dinero, ¿cómo le van a hacer para administrarlo? Y acá yo me detengo, porque perfectamente me he dado cuenta cómo podemos, o muchas personas, se alcanza para la cerveza, a veces alcanza para el vicio, alcanza para el desmadre, y después decimos no tenemos. Pero, y no estoy diciendo que no se valgan los hobbies o que no se valga hacer este tipo de cosas, pero primero lo primero. Y entonces, primero designa un presupuesto, genera algo a lo que le llamamos retención, porque nosotros no le llamamos ahorro, porque como bien dice uno de nuestros mentores, ahorrar es para pobres. El dinero no se ahorra porque se devalúa, tenemos que retenerlo solo el tiempo suficiente para colocarlo. Y gracias a toda la tecnología y cómo las finanzas se han diversificado, hoy podemos desde 100 pesos empezar a distribuirlo y empezar a invertir, y entonces tenemos un plan y empezamos a crecer. Buenísimo. Oye, si pudieras dar solo un consejo a alguien que se siente que no tiene control sobre su dinero, ¿cuál sería? Bien, el consejo que le daría es que se eduque financieramente. Es algo que no nos enseñan en la escuela. Vamos a la guardería y al kinder 3 años, 6 de primaria, 3 secundaria, 3 prepa, 5 de universidad, y le preguntas a alguien, oye, ¿cómo se juega el juego del dinero? Y no saben. Y entonces, ¿qué tenemos que empezar por aprender? Hay que entender las reglas del juego del dinero, y no son tan complicadas. Hermano, otra pregunta.
¿Por qué dices que los negocios de comprar barato y vender caro es el negocio más viejo del mundo y cómo lo adoptamos en los tiempos modernos? El negocio más viejo del mundo y el más hermoso, las ventas. Me encanta tener la capacidad de comprar un producto que cuesta 10 pesos y luego poderlo publicar en 70, 80, 90, 100 pesos o incluso más. ¿Cómo podemos implementar ese negocio que es el más antiguo del mundo? Algunos dirán que el oficio más antiguo del mundo es... Lo que ya sabemos. Ya sabemos qué. Ahí se dan uno y otro. No sabemos qué fue primero. No sabemos, es como el huevo y la gallina. Exacto. ¿Qué fue primero? Entonces, ese es el oficio. Pero el negocio más viejo del mundo es... Pues cuánto cobró, ¿no? O sea, comprar barato y vender más caro. Entonces, ¿cómo lo podemos implementar el día de hoy? A mí me encanta un concepto que suelo transmitir, que es la omnipresencia. La omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Es vender en todos lados, al mismo tiempo, desde un solo lugar. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando tú vendes en un marketplace, ponle el título que quieras, Amazon, Mercado Libre, tienda virtual, Shopify, ponle el que tú quieras, ¿no? Amazon. Cuando tú tienes un producto con un proveedor, que lo compraste, por poner un ejemplo, 50 pesos, y se puede publicar en Amazon 250 pesos, fíjate, podemos hacerlo y vender en absolutamente todos lados. Tijuana, Cancún, Monterrey, Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Hidalgo, podemos vender en todo el país. Pero no solamente eso es lo fuerte, sino que se vende al mismo tiempo, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tú te puedes ir a dormir, tener un sueño profundo y al día siguiente despertarte y ver ventas. Pero todo esto lo podemos hacer desde un solo lugar. Entonces, puedes hacerlo desde tu habitación, desde tu casa, desde donde sea. Y entonces el concepto llamado omnipresencia se vuelve muy importante. Y entonces las ventas crecen de una manera exponencial. Antes teníamos que ir de puerta en puerta tocando, lo recordarás, hermano. Pero hoy podemos publicar un producto a través de una computadora y venderlo masivamente en todo el país. Genial, buenísimo. Oye, hermano, ¿cómo los negocios online pueden transformar a alguien más allá de sus ingresos? Bien, lo que ocurre es que, a ver, el dinero solo es una consecuencia, el dinero es un resultado. Yo siempre le digo a mis alumnos, no se trata del negocio, se trata de la persona en la que tú te tienes que convertir para que el negocio funcione. Llámese comercio electrónico, llámese el negocio que estés haciendo. No es el negocio, es la persona en la que tú debes convertirte para que ese negocio funcione. Y entonces, no se trata del destino, se trata del camino. Cuando uno entiende eso, disfruta el proceso. Cuando disfrutas el proceso y vas forjándote, yo le digo forjar a cero. Cuando vas forjando a cero, cuando te vas construyendo a ti mismo, entonces logras una transformación en plenitud y completa. Y entonces empiezas a crecer como ser humano y te lleva a desarrollar las habilidades en donde después el dinero va llegando por montones. Genial. Oye, ¿por qué la espiritualidad es clave en el éxito de los emprendedores y cómo la integras en una estrategia de negocios? Bien, a mí me encanta esa pregunta porque lo voy a decir abiertamente. Yo creo en Dios. Hay quien cree en el universo, hay quien cree en la fuente, en la energía. Yo creo que todo nos lleva al final al mismo lugar. Yo le llamo Dios, como el Dios como muchos lo conocemos. Y entonces, yo creo que debemos de ser nosotros buenos mayordomos. ¿Qué significa ser un mayordomo? Dios quiere que seas rico. Y eso a mí me encanta decírselo a la gente, Dios te quiere rico. El asunto está en que si no puedes gestionar un peso, porque te va a enviar 1,000,000 de pesos. Si no puedes gestionar 1,000,000 de pesos, porque te mandaría $1,000,000. Y entonces, como buenos mayordomos, lo primero que tenemos que hacer es ser agradecidos con nuestro Creador, con Dios, por las bendiciones que nos envía. Oye Luis, pero ¿qué bendiciones si ahorita tengo deudas? Bueno, tienes salud. Oye, pero tengo deudas y tengo salud. Oye, hoy tuviste la capacidad de levantarte, de despertarte y tener la oportunidad de enfrentar la adversidad. Por donde lo veamos, si tenemos una buena arquitectura mental, vamos a darnos cuenta que tenemos siempre más cosas favorables. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿qué ocurre? Que lo primero que debemos entender es que Dios nos quiere ricos, que tenemos que ser grandes mayordomos, empezando por agradecer, y después de agradecer, administrar correctamente y tomar decisiones sabias con el dinero. Y eso me lleva al último punto. Cuando esto lo unimos con ser personas que sirven, ser buenas personas que sirven a la humanidad con un propósito, eso nos convierte en buenos mayordomos. Y si tú eres un buen mayordomo y esos hábitos los podemos trasladar a un negocio, solo es cuestión de tiempo para que empiece a haber abundancia. Genial, buenísimo. Oye hermano, ¿por qué el e-commerce es tan poderoso para alguien que quiera empezar un negocio desde cero y en casa? Hermano, tú bien sabes la historia. 800 pesos con eso arranqué. Arranqué con 800 pesos, 19 años de edad,
un hijo en camino. Salma, mi ex esposa, tenía 17 añitos, yo 19 añitos. Nace Gael, yo seguía con 19 años. Y entonces yo tenía 800 pesos en la bolsa. Yo de hecho me casé con menos 50 pesos porque la renta que pagábamos en la casita con techo de lámina era de 850 y yo tenía 800. Entonces yo tenía una deuda de menos 50 cuando me casé. O sea, yo no tenía dinero. Y entonces descubrí, comprando una computadora en el Tianguis, en el del miércoles, allá cerca de Nezahualcóyotl, de Iztapalapa, ahí en frontera, compré una computadora en 800 pesos, la publico en 2,000 pesos, menos de 24 horas se vende, me deja 1,200 pesos de ganancia. Yo venía de trabajar en el cine, en Cinépolis, de ahí de Cinepolito. Me ganaba 1,400 pesos en 2 semanas. Cuando me di cuenta que lo podía hacer en 24 horas, comprando barato y vendiendo más caro, mi cabeza explotó. Y entonces, con el paso de los años, fuimos perfeccionando. Después desarrollamos la metodología que tú y yo finalmente diseñamos, que se llama la matriz del e-commerce, y que ha llevado a nuestros alumnos a estar en 6, 7, hasta 8 cifras mensuales. Y entonces cualquier persona puede empezar, porque todos, hermano, todos sin excepción, podemos agarrar algo que vale 200 pesos y entender cómo publicarlo en 300 pesos y empezar el efecto bola de nieve, como me gusta llamarlo. Fantástico. Oye, hermano, ¿qué ventajas tiene arrancar en un marketplace como Mercado Libre, en lugar de construir un negocio en un sitio web propio? Bien, es que además tiene sus ventajas y desventajas. Yo creo que esa es la respuesta correcta. Yo no podría poner a Mercado Libre por encima necesariamente de una tienda virtual. Claro. Porque tenemos alumnos, por ejemplo Tania, que en una tienda virtual está en las 6 cifras mensuales. Pero también tenemos alumnos en Mercado Libre que están en las 6 cifras también mensuales. En la tienda virtual tú te encargas de más operación, es verdad, pero también puedes tener más margen. Pero en Mercado Libre puedes tener menos margen, pero la operación la hace Mercado Libre. El full envíos, la distribución, muchas cosas más. Y entonces son unas por otras. Porque en un marketplace puedes tener más rentabilidad, pero un poco más de operación, aunque se puede delegar. Y en el Mercado Libre puedes tener todo un ecosistema en un solo lugar, tienes menos rentabilidad, pero también tienes más libertad. Y entonces eso nos lleva al concepto nuevo rico, ¿no? En donde hay que entender qué es lo que verdaderamente valoramos y en qué etapa de tu vida estás. Si estás en una etapa de tu vida donde necesitas cantidades más grandes de dinero, pues dale por la tienda, pero tiene más retos. Si ya valoras la libertad, dale por Mercado Libre, para que tengas un poco más de tiempo libre. Fantástico. Oye, esta pregunta me encanta. Dice, ¿qué sucede con el e-commerce con tus alumnos? ¿Cómo ellos pueden transformar su vida por completo? Bien, ¿qué sucede con ellos? Es la pregunta. O sea, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa en sus vidas? Bien, ¿qué pasa en sus vidas? Primero, lo que pasa en sus vidas es un resultado de lo que llega en su cabeza. Tú y yo sabemos que una de las cosas que más trabajamos es la parte mental. ¿Por qué? Porque todo lo que es afuera primero es adentro. En mi libro del barrio del éxito, de hecho tengo que mencionarlo porque como a nosotros nadie nos patrocina, pues vamos a patrocinarlo nosotros. Fantástico, ¿no? Y que está en todas las librerías de todo el país, Gandhi, Porrúa, Sótano, Sótano ya se acabó. En Sótano ya se terminó. Está volando. Que en Sótano, un bestseller. Y entonces, ahí explico que todo lo que es afuera primero es adentro, todo lo que es material primero es mental, y todo lo que existe en este mundo ha sido concebido 2 veces. Primero en la mente, antes de volverse algo terrenal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida de los alumnos? Primero tenemos que entender la transformación interna que ellos tienen. A mí siempre me gusta decir, tú no puedes llevar a una persona a un lugar en el que tú no has estado. ¿Qué significa? Que para poder transformar a otras personas, primero debes transformarte tú primero. Porque tú no puedes llevar a una persona a un lugar en el que tú no has estado. Y entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos es, primero, tener tú y yo, tener resultados. Y luego, provocamos transformación en ellos, pero primero en su mente. Y una vez que empezamos a organizar la mente de la persona en función de lo que ellos quieren, ¿qué ocurre? Que el resultado material empieza a llegar. Que llega dinero, que llega una mejor salud, que llegan mejores carros, que les llegan mejores viajes. Acaba de llegar los alumnos Nick y Everardo de Punta Cana, que se fueron, se acaban de comprar camioneta, se la pasan vacacionando. Hace unos meses los dos tenían un empleo, eran contadores, bien lo sabes. Sí. ¿Hoy cuánto venden, más o menos? No, pues más de, casi llegando a las 7 cifras, o sea. Ya por ahí, ¿no? Sí, están tremendas. Más de 5 marketplaces están generando. Matriz del e-commerce. Entonces, ¿cómo agarras a 2 contadores que tenían un empleo convencional y pueden estar por encima del $500,000 o más, ¿no? O sea, ya pegándole las 7 cifras. Primero transformación mental para que llegue la transformación material. Buenísimo.
Oye, ¿qué tanto puede crecer alguien dentro del ecosistema de los marketplaces, la mentalidad, la espiritualidad y cuál es el impacto en sus ingresos y en su estilo de vida? Bien, un poquito con lo que acabamos de platicar ahorita. ¿Quieres tener resultados en el comercio electrónico? Son 4 dimensiones. Claramente comercio electrónico, es decir, las habilidades de comprar barato, vender más caro. De hecho, tenemos un entrenamiento en donde dentro de la academia enseñamos el método del cuadro. Quien aplica el cuadro en menos de 3-6 meses tiene resultados. Entonces, primero entender el comercio electrónico. Ahora, paralelamente, tenemos que trabajar, como decíamos, la parte mental. Y en la parte mental es romper un montón de acuerdos, un montón de constructos mentales y paradigmas que la gente tiene. Por eso las juntas de familia. En las juntas de familia no solamente enseñamos la parte técnica del comercio electrónico, porque era lo que platicábamos, ¿no? Hace rato que estábamos grabando contenido decíamos, es que mucha gente sabe agarrar la cámara, pero pocos pueden tener la capacidad de pensar. La inteligencia de decir, haz esto, acá, haz allá, grabas, o sea, ¿se entiende eso, no? Muchos pueden agarrar la cámara, pocos tienen la inteligencia de procesar correctamente y tomar decisiones para, por ejemplo, viralizar un contenido. Y entonces, ¿qué ocurre? Comercio electrónico, el tema de la mentalidad, el tema de las finanzas, porque si no les va a pasar como a mi hermano. Claro. Que hice millones y luego los perdí todos y hasta mi familia la perdí también. ¿Por qué? Porque el dinero es demasiada energía, me volví loco. Y entonces, ¿qué ocurre? Que por eso viene la parte espiritual. Porque entendí que no se trataba únicamente del dinero o de lo mental o de las finanzas, sino que también requería la parte espiritual. Por lo menos en mí, la presencia de Dios en mi vida. Y eso me ayuda a no armar un desmadre. Porque si no, yo haré un desmadre en mi vida como antes. Bien, genial. Oye, hermano, por acá hay otra pregunta que dice, ¿qué tan rápido da resultados el e-commerce empezando desde cero? Pues, todo es en función de la persona que llegue acá. Es decir, cuando alguien me dice, ¿cuánto tiempo puedo tener resultados? Siempre le respondo, ¿qué nivel de compromiso tienes del 0 al 100? ¿Se entiende? Y cuando me responden 100, les digo ahora lo siguiente, dime del 0 al 100 qué nivel de certeza tienes. Y si dudan, entonces vas a tardar un poquito más de tiempo. Porque hay una combinación. Puedes tener resultados, para mi punto de vista, es que hay gente que los tiene al día siguiente. Claro. Alguna una semana. Pero hay gente que en promedio en nuestra comunidad entre 1 y 3 meses. 30-90 días es un promedio interesante. Pero deben combinarse 3 cosas. 1, invertir en ti. Comprar un entrenamiento. Invertirle. Yo no conozco a nadie que se haya vuelto millonario en YouTube todo el tiempo. Pues, la gente en YouTube gratis. No conozco a nadie que se haya vuelto rico en YouTube. Tienes que invertir en tu educación. Lo segundo, y eso me lleva al nivel de compromiso muy grande. Después, nivel de certeza. ¿Qué nivel de certeza tienes? ¿Tienes la certeza de que esto lo vas a lograr? ¿Convicción total? Sí, al 100. Ok, entonces dime tu nivel de intencionalidad. Son 3 cosas diferentes. Uno es, ¿qué tan comprometido estás? ¿Qué tanta certeza tienes? ¿Qué tanta intención tienes? La parte de intención es, yo lo voy a hacer, no me importa absolutamente nada. Puede haber un terremoto como el del 85 y yo voy a seguir aquí publicando el producto, porque no es negociable. Y entonces, cuando tienes esos 3 elementos, 30 días es mucho tiempo, lo vas a lograr antes. Genial. Oye, hermano, una pregunta que es recurrente dentro de mucha gente que apenas te está conociendo es, ¿por qué estás enseñando a la gente si tú ya tienes libertad financiera? Pensé que iban a preguntar si tenía OnlyFans. Bueno, hay otras por acá, pero creo que esa es en otro podcast, hermano, un poco más candente. Ese es de otro lado, ¿no? Ese es de otro lugar. Este es en el azulito, lo que dicen, no sé. Bueno, me voy a esperar. Pues, me iba a quitar ya la playera, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué estoy enseñando? Hay una frase que me encanta decir, y tú la conoces bien. Ninguna transformación está completa hasta que no se comparte. Porque ninguna transformación se ha logrado completar si tú no te compartes. Nezahualcóyotl, 1989. Ese fue el 29 de diciembre. Esa es la fecha en la que nací y el lugar en el que nací. Un lugar, cuando yo nací en Nezahualcóyotl, no estaba ni siquiera pavimentado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nazco en un contexto de pobreza. Mis papás emprendedores empedernidos, pero siempre quebrando los negocios. Les faltaban herramientas. Pero yo crecí viendo todo eso. 9 años de edad, 8 años de edad embargan la casa de mi padre y de mi mamá junto con nosotros. 9 años de edad mi papá se va a Estados Unidos. 9 años de edad, con 5 meses, 6 meses, vamos y lo alcanzamos allá, de manera ilegal, cruzando el desierto, el río, todo lo que, como cruzo un indocumentado, yo me fui de ilegal allá, a los 9 años. Viviendo en un garage, vendiendo en la playa, como pasa aquí en Acapulco, que te van diciendo, oye, las trencitas, así vendíamos nosotros, allá en Estados Unidos, en la playa.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que hubo mucha carencia en mi vida económicamente hablando, sufrí mucha discriminación también en otro país, en este país, en el propio. Además de eso, vivíamos en un garage, un carro al lado y nosotros en un cuarto de al lado en Compton, California. Y entonces también, desde muy chico, me tocó responsabilizarme de mis hermanos. Entonces ayudaba mucho a mi hermano, a mi hermana, a mi madre. El punto es, para no hacer la historia muy larga, siempre me tocó remar contra corriente. Platicamos hace ratito con un gran camarada que hicimos y decíamos que mucha gente se jacta de que empezó desde cero, pero tiene que decir, oye, hay que vender el Porsche porque estamos en ceros, ¿no? ¿Qué tan en cero cuando pudiste tener un Porsche, ¿no? Por ejemplo. Y entonces muchos se jactan de arrancar en cero, y si eso es en cero, entonces nosotros arrancamos en un hoyo. ¿Me explico? Y entonces logramos salir de ahí y entendimos las estrategias. Y yo no quiero profundizar más, después habrá otro espacio, pero cuando me estaba yendo muy bien y lo pierdo todo, yo le hice un juramento a Dios. Yo le juré que si salía de esto, que si Él me daba la mano para salir adelante, no que me diera el dinero, que me ayudara con la visión, con oportunidades, y Dios me las dio. Y yo le juré que iba a tener este compromiso. En ese momento, siéndote honesto, lo hice más que nada como hasta por chantaje. Si tú me ayudas, yo lo hago. Pero después, cuando realmente Dios me ayudó, me di cuenta y mi amor por Él creció. Y entonces ninguna transformación está completa hasta que no se comparte. Los que venimos del barrio de abajo, tenemos que ayudarnos entre los que venimos de abajo. Bien, genial. Oye, hermano, hay un propósito muy claro en la familia X y en toda tu comunidad. No sé si nos puedas platicar sobre el propósito. ¿Cuál es y por qué fue ese propósito? Sonrió porque me excito, iba a decir, pero no. No, hay que traer los cojines, ¿no? Para que no se Pásenme un cojín, se va a empezar a levantar la mesa. No, sonrió porque me emociona. Transformar la vida de nuestros alumnos y colaboradores, porque ahí está implícito la gente que trabaja con nosotros. Transformar la vida de nuestros alumnos y colaboradores a través de los negocios online y de la mentalidad. Y los otros dos pilares, ¿no? Y entonces, esa es la razón más importante y el por qué nos tiene aquí. Yo creo que una vida, un negocio que solamente hace dinero, es un negocio que es pobre y no lo dije yo, otros referentes lo comentaron. Y entonces, ¿qué pienso? Que un negocio que no tiene forma y no tiene fondo no debería de existir. Deben ser negocios que generen flujo de efectivo, pero que tengan un fondo importante, y es el propósito, porque el propósito es lo que dignifica al hombre, lo que nos genera trabajar con muchas ganas, con mucho gusto. Cuando tienes un propósito de vida, porque además esto me gusta mucho, y tú y yo lo conocemos muy bien, se trata no del propósito del negocio, se trata de tu propósito de vida, que puedas alinearlo con el de tu empresa. Y cuando tú logras hacer esa sinergia, entramos en una espiral de ascendente de mucha abundancia, y entonces el dinero fluye. Bien. Bueno, ya las últimas preguntas. ¿Por qué, hermano? ¿O hasta dónde quieres llegar con la familia X? Bien, ¿hasta dónde quiero llegar con la familia X? Es una pregunta muy interesante, y la verdad es que hace poquito tiempo, y tú y yo lo habíamos platicado, ya pensaba en retirarme. Decir, ¿sabes qué? Ya, voy a retirar. Con lo que generamos en el comercio electrónico, invertimos en la bolsa, en bienes raíces, en Sofipos, nuestro portafolio de inversión, y el puro negocio de comercio electrónico deja dinero. Entonces yo decía, la gente no está reaccionando, no está recibiendo correcto, o sea, sí reciben el mensaje, pero estaban dejando de accionar, y no me gusta eso, y entonces le transmitió a nuestros alumnos más cercanos, a nuestro Club 7, a las 7, que es nuestra comunidad más cercana dentro de la comunidad. Voy a retirar. Entonces me empezaron a decir, Luis, no te retires, por favor, quédate. Y eso me hizo recordar el por qué estoy acá. Y entonces, ¿hasta dónde voy a estar acá? Hasta el día que yo no esté aquí. Tocando madera, ¿no? Hasta el día que yo no esté acá. Vamos a lograr tener la comunidad más grande. En México ya la tenemos de comercio electrónico, pero la comunidad más grande en el mundo, pero no comunidad de tener mucha gente. No se trata de mucha gente. Se trata de resultados. Resultados. ¿Qué resultados? ¿6 cifras? Sí. ¿7 cifras? Sí. ¿8 cifras? Sí. Pero más importante, que pasen más tiempo con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, que tengan un negocio que priorice la familia, family first. Buenísimo. Un consejo que le darías a una persona que quiere tener una vida en abundancia, ¿cuál sería? Bien, yo le aconsejaría que lo primero que tiene que hacer es conectarse con la espiritualidad. Fíjate cómo nosotros hablamos mucho de comercio electrónico, pero también en cuanto yo tengo una oportunidad, o sea, yo creo que la puerta con la que me gusta entrar con las personas, o que permito que lleguen a la comunidad, es con dinero. ¿Por qué? Porque la gente busca cómo ganar dinero. Mucha gente lo hace.
Pero en cuanto llegan acá y les empezamos a enseñar comercio electrónico, no pueden pasar 2 segundos sin que esté hablando de Dios, por ejemplo. O no pueden pasar 2 segundos sin que esté hablando de la familia. Y entonces, ¿qué consejo les puedo dar? Que se conecten con la espiritualidad. Para unos puede ser la energía, la fuente, Dios, la meditación, una religión, la oración, como tú quieras. Pero conéctate. Y el otro consejo que va acompañado de eso, van de la mano, es el servicio. Hay que servir. Si tú sirves a la humanidad, es imposible que el mundo no te regrese esa abundancia. Y ahí es donde entra el concepto de ser un buen mayordomo. Hay que ser un buen mayordomo después de todas las riquezas que nos envía Dios. Buenísimo. Pues hermano, estamos llegando al final de este podcast. Algunas palabras finales y bueno, algún comentario de todo lo que se viene con estos podcasts que bueno, van a venir después invitados y muchas otras cosas, pero platícanos un poco. Bien, pues mi OnlyFans es... No, la verdad es que muy contento de ya establecer este primer episodio de manera más formal. Ya veníamos haciendo nuestros pininos, ya veníamos haciendo nuestras cosas. Sin embargo, tomamos la decisión de hacerlo mucho más grande todo, porque la visión es muy grande. Y sabemos que tenemos que conectar incluso con nuevas generaciones, con generaciones a lo mejor más de antaño como las nuestras, por decirlo así. Y entonces, las palabras que yo le quiero dejar a la comunidad, a los nuevos y a los que se están integrando recientemente, es que no dejen de creer en ellos. Que no dejen de creer en ellos. Yo sé que sí, es muy importante la parte técnica, los planes, todo eso. Y todo eso lo vamos a entregar. Sin embargo, si tú no crees en ti, si tú no confías en ti, si tú no honras a tus ancestros, y con ese mensaje final es con el que quiero cerrar, la parte de honrar a nuestros ancestros. Muchos de nosotros olvidamos de dónde venimos y no estamos siendo buenos mayordomos. ¿A qué me refiero con esto? Nuestros abuelos hicieron un trabajo importante para que estuviéramos acá nosotros. Me gusta decirlo de la siguiente manera: nuestros ancestros aplanaron el camino para que nosotros pudiéramos volar. Y muchas veces criticamos a nuestros padres cuando ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Y muchas veces criticamos a los abuelos porque creemos que ya son ancianos y que no tienen nada que aportarnos, cuando no es así. Venimos nosotros de abuelos con infancias castradas que tenían que trabajar desde los 13 años. Estamos acá por bisabuelas que fueron abusadas porque desde muy pequeñas de repente se las llevaron a alguien más adulto que ellas, ¿no? Y entonces tuvieron que atravesar todo un proceso en donde aplanaron un camino complicado para que pudiésemos volar nosotros. Y entonces la mejor manera de honrarlos a ellos es entendiendo quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo y dejar nuestros apellidos en alto. Pero no termina ahí. Después viene la parte de nuestro legado. Entonces vamos a honrar a nuestros ancestros, pero también en el aquí y en el ahora vamos a disfrutar una vida con responsabilidad y con servicio. Una vida que sea digna de ser vivida, una vida vivida bajo nuestros propios términos. Y después transmitirle a nuestro legado, a los que vienen, la importancia de que puedan ellos entender que debemos continuar avanzando en estos pisos y techos que vamos dejando con el tiempo. Ese es el mensaje importante. Bueno, hermano, un gusto y un placer. Primer episodio de este podcast y los que vienen, pero adelante. Sí, la verdad es que nos encanta. Tenemos una señal que decimos siempre: un abrazo al estilo X, estamos en comunicación y se viene lo mejor. Gracias, hermano.